Si ustedes tienen alguna sospecha de que los autores de este audiovisual tienen una simpatía política determinada, esa sospecha está muy bien fundada. Una cosita, volví a poner la imagen. Quería hacer una aportación. El escudo justicialista es algo que no se analizó lo suficiente, pero es un escudo muy extraño, tratándose de un emblema de algo que se pretende como una institución. Todas las instituciones tratan de que sus emblemas por lo menos sean simétricos. Y el escudo justicialista es uno de los pocos escudos, por lo menos que yo conozco, que es totalmente asimétrico. Más allá del diseño art déco que tiene, la asimetría en el escudo se ve también reflejada en la simbología, que por supuesto todo su origen es francés, el escudo nacional es francés. Y el escudo nacional, si ven, tiene una total simetría y tiene las dos manos en igualdad, digamos, sosteniendo el gorro frigio. En cambio, el escudo justicialista es el único caso en que hay una mano que está arriba y otra mano que está abajo. Y entonces ya el escudo mismo nos está diciendo de una anomalía, nos está hablando de que las cosas no funcionan. Toda simetría nos habla de, digamos, la simetría de por sí es tranquilizadora, o sea, un templo, un lugar de gobierno y demás tiende a ser simétrico porque tiende a decir, bueno, las cosas están completas, acá no falta nada, acá todo está equilibrado, lo que hay de un lado hay del otro, hay una especie de justicia intrínseca en toda simetría. En cambio, cuando está la asimetría, hay la idea de un faltante, de que algo está desequilibrado, es que las cosas no están bien. Y de eso habla el escudo justicialista y lo reafirma en su propia simbología al poner las dos manos no en igualdad de condiciones. No está la cosa francesa de que somos todos iguales, no. Acá hay alguien que está arriba, está el tema de la ayuda social, de la justicia, de la búsqueda de la justicia y demás, encarnada en el escudo. Y hay una cosa que me enteré hace poco, el escudo del renunciamiento, un escudo justicialista gigantesco que había en el 9 de julio, el día del renunciamiento, mandado a hacer específicamente por Eva Perón, tenía, la mano de abajo era más oscura, era marrón oscuro. Eso se ve en las fotos. La mano de abajo era marrón oscuro y la mano de arriba era más blanquita, digamos. Y ahí nos está diciendo muchas cosas. Y creo que es un gesto muy revolucionario. Y por eso me interesa tanto. El escudo creo que es algo que habría que revalorizar. Nada más eso. Voy a aclarar también que dentro del audiovisual van a haber dos tipos de proyecciones. Una pertenece al proyecto Aluvión, que fue dirección de Daniel Santoro, que se pasó por la televisión pública, y el otro pertenece a nuestro proyecto de Patrimonio y Nación, que también se pasó por la televisión pública. Esos fragmentos de esos dos proyectos van a integrar esta exposición. El proyecto Aluvión aludía a son 8 capítulos, lo pueden ver en internet, lo pueden bajar en YouTube, y son los 8 lugares oscuros del peronismo, digamos, habla sobre los lugares más oscuros, inconfesables, el luto, la quema del parqué, el Buenas tardes, bienvenidos al curso, es un gusto tenerlos acá con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema de la barbarie. Desde que fuera formulado por la literatura, el tema de la barbarie ha interesado a las artes plásticas y a numerosos pintores. El mundo de la barbarie es un mundo lejano para el occidente europeo. Es un mundo que los atrae, que los fascina, pero que también los horroriza. Porque las escenas que están pintadas por los artistas que reflejan este mundo son escenas de violencia, son escenas de raptos, de incendio, de saqueo, de violación, de asesinato, de canibalismo. Los grandes pintores de Occidente se detuvieron en este mundo que los llevaba al exotismo, a los lugares lejanos, peligrosos, al mundo de lo salvaje, lo sauvage. Este era el mundo que atraía a ese Occidente culto,
de París, de Berlín, de Roma, el mundo de las orillas. La mano negra, la mano oscura sobre la carne blanca de la cautiva. La vuelta del malón. Creo que conocerán esta obra, que creo que es una de las obras más importantes que tiene la colección del Museo de las Artes. Es una imagen fundante para nosotros. Siempre se ha dicho que, bueno, trabaja sobre esa fisura que circula por todo el imaginario nacional, que tiene que ver con lo civilizado y lo bárbaro. Está pintado por Ángel de la Valle en 1893. Casi a pedido, digamos, hubo ahí algunas negociaciones de Roca. El general Roca quería asumir su segunda presidencia y de alguna manera quería excusarse o dar motivos para que algo que había hecho 20 años antes, que era la campaña del desierto y que ya a esa altura era muy criticada. Entonces, en forma de exculpación, se presenta este cuadro. Pensemos que en ese momento no había noticieros, no había... y la pintura era un vehículo también de propaganda. Este cuadro se expuso, es bastante grande, tiene casi 2,5 metros de largo, y se expuso en muchas vidrieras de la calle Florida, y la gente se agolpaba para verlo, y producía intensos debates. Se ven unos indios corriendo hacia la oscuridad de la pampa, vienen de saquear una ciudad. Atrás la foto no se lo ve, pero hay unos incendios, se ve que le han prendido fuego incluso a alguna iglesia. Prender fuego a iglesias es un oficio que después tendrá una continuidad en el tiempo. Vemos que han cortado cabezas. Ahí, a los costados tampoco se percibe, pero hay 2 cabezas cortadas que están al costado del caballo. Han saqueado el templo, han hecho todo tipo de robos. Hay 15 delitos que se están realizando en ese momento. Es muy extraña como una obra plástica puede... creo que no hay en la historia de Occidente, por lo menos, no hay una obra donde se relaten en el acto 15 delitos realizándose. Robo de ganado, secuestro de personas, robo en banda, y el poblado en banda, dirían los abogados. Al costado de acá, del lado izquierdo, hay un indio que lleva una petaca de cuero nueva, y esa por ahí tal vez sea la modalidad de motochorro hoy en día. Podemos ver este cuadro como la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense, por ejemplo. No hay conurbanos, pero ya hay inseguridad. Esto nos habla un poco del origen, de cómo nos percibimos nosotros como extranjeros en la propia tierra, incluso. Entonces la necesidad de dejar digamos, de convertir al otro en el extranjero, de eliminarlo, que es lo que finalmente hace Roca, ayudado por algunos Remington, convierte esa pampa habitada por pueblos originarios en un desierto, de la cual, claro, como está desierto, se la puede apropiar. Y veamos que, claro, el malón, el nombre se llama La Vuelta del Malón, lo llamó Ángel de la Valle, que dicho sea de paso era un piadoso católico también, por eso la centralidad ahí de una cruz con el Cristo. Y hay un cáliz al costado del caballo blanco. Los emblemas religiosos están en el caballo blanco, los emblemas sexuales, la lujuria, está en el caballo negro. El cáliz está inclinado sobre el territorio, o sea que también hay la ambición de convertir esa imagen en el bautismo de la nación católica. También sobre eso habría que pensar. Bueno, finalmente, la vuelta del malón nos está anunciando, ya en el título un poco freudianamente, como la vuelta de lo reprimido, tal vez, nos está anunciando que volverían los malones. Si ustedes recuerdan el incidente del Parque Indoamericano hace unos años atrás, que fue muy escandaloso, también fue percibida como la ciudad violada, o sea, el perímetro de la ciudad violado. Me acuerdo de un titular del diario La Nación que decía negocian las tierras en guaraní.
refiriéndose a esa intrusión en el parque indoamericano. Había ahí paraguayos, pueblos originarios ya negociando esas tierras, apropiándose nuevamente de las tierras. Bueno, el día de hoy ya tenemos con los mapuches una... Lo que no hay aquí, como ven entre los delitos que están mortando el cuadro, es desaparición forzada de personas. Eso no está al alcance de los indígenas. Es un nuevo delito ese que habría que agregar. Bueno, y es una imagen fundante, nuevamente, la colisión entre civilización y barbarie. También vamos a ver que el peronismo asume un rol ahí, y creo que es un rol que está a caballo de ambas situaciones. Yo creo que civilización y barbarie debería ser interpretado como un sistema y no como un juego de oposición. No es civilización o barbarie, sino que son ambas cosas. Y creo que ahí el peronismo se monta sobre esa disputa y es agente civilizador y también mensajero de la barbarie. Y en ese doble rol es donde el peronismo siempre está en una situación inestable. Bueno, podemos... Acá está el segundo malón, el del 17 claro. Del 45, con las patas en la fuente. Y este malón no se lo esperaba en la ciudad blanca, entre comillas, europea, entre comillas, prolija, entre comillas. Pero ahí estuvo. Fue el coletazo de aquel otro, ¿no? Y acá a mí lo que me surge es una reflexión sobre el tema del agua. Hay una dialéctica de las aguas que está también, que asume también el peronismo. El agua es un emblema en la historia de la humanidad de los más antiguos. El agua es vehículo de vida y de muerte también, de contaminación. Y entonces pasa el cuadro que sigue, que vemos la primera instancia, cómo cruza. Esta es una obra mía, que es el descamisado gigante llevando a hombros a la mamá de Juanito Laguna. Bueno, hay toda una simbología, pero lo que me interesa acá ver es el tema del agua. Se dijo, para impedir el paso, como en las ciudades fortificadas, levantaron los puentes. Y entonces, los cabecitas negras, las racitas, ya el nombre los apostrofa un poco, cruzaron a pesar de todo. Cruzaron las aguas contaminadas, las aguas pestilentes del riachuelo. Y fueron con esa contaminación al centro del poder. En el palacio, en la plaza frente al palacio, siempre está la fuente de agua pura, la fuente que da vida al reino. Digamos, desde ahí se distribuye el agua. En la historia de la humanidad casi siempre se trata el agua de esa manera, como en un lugar central, como en toda emblemática. Y entonces esa fuente de agua pura es contaminada por estos cabecitas negras. Por eso tal vez, porque es un emblema el agua, tal vez las patas en la fuente sea un nombre tan fuerte que todos ya sabemos de qué se trata. Cuando decimos las patas en la fuente, estamos aludiendo a ese famoso poema de Lamborghini, pero también una idea de la contaminación, de la corrupción del agua. Corrupción, peronismo va a empezar a ser una especie de sintagma que va a empezar a trabajar juntos siempre. A partir de esta imagen fundante, digamos, hay una cosa ontológica que une al peronismo con esa palabra, con la idea de corrupción, de suciedad y demás. Pero ¿qué pasa? Fíjense que 4 años más tarde, 5 años más tarde, se inaugura la ciudad infantil. El folleto de propaganda, estuvo muy al cuidado de Vaperón, toda la idea de la ciudad infantil, que era como el lugar en donde se ponía a salvo a la niñez más desvalida, era como una especie de gigantesco orfanato. En el medio había un patio de juegos y en el medio de la ciudad infantil, casualmente hay una fuente también, una fuente de agua cristalina. Y ya no están metiendo las patas en la fuente los chicos. En esa había muchos lindos edificios para poner como fachada del folleto. Sin embargo, lo que eligieron, y no casualmente, fue una fuente. O sea, el edificio menos trascendente. Pero es muy trascendente el tema del agua pura y los chicos apropiándose del agua. Entonces ahí es donde se resuelve dialécticamente. Esa es la vida nueva. En la alquimia está todo el proceso de corrupción y demás, y finalmente la vida nueva. La obra sería la obra alquímica, y acá la obra alquímica son los chicos, son los únicos privilegiados. Entonces ahí me parece que hay una linda, tal vez no pensada, pero hay una linda correlación emblemática. Y para terminar un poco con el tema me entero hace poco
que, bueno, ya sabemos qué pasó con la gigantesca pileta que tenía Milagros Salas en Jujuy. Lo primero, o sea, todo se pudo aceptar, los talleres, todo, pero lo que fue inaceptable fue ese gigantesco mar interior que hicieron, que era una pileta gigante, incluso con los leones marinos y todo. La pileta está desactivada. No puede haber tantos negros contaminando tanta agua. Se podría hablar de esa manera. Eso debería cesar. Ese exceso de goce del negro peronista o del negro debe ser interdicto. Digamos. Y fíjense, esto para terminar la anécdota, me cuenta que Jorge Triaca, el padre, era un afortunado dirigente sindical, muy afortunado, y debido a su fortuna se compró caballos de carrera. Y él tenía la ambición, primero compró el caballo de carrera y después de ser socio del Jockey Club. Y pidió la asociación, y ahí tienen la cosa esta inglesa, ¿no? Que sacan las bolillas negras y demás, y tuvo muchos problemas. Hasta que finalmente, haciendo sus roscas y demás, logró que sea aceptado como socio del Jockey Club, pero nunca fue un socio pleno. Porque no lo aceptaron en dónde, en la pileta. Nunca fue socio de la... O sea, nunca fue... le dieron el pase para la pileta. Fíjense cómo funciona el emblema atávico, ¿no es cierto? Ahí la esposa del presidente del Jockey Club le había dicho: yo con ese negro sucio no me voy a bañar nunca. Fíjense lo que hace Eva Perón cuando pone los hoteles sindicales en el centro de Mar del Plata. La ciudad, toda la oligarquía que veraneaba ahí se corre. Y se van corriendo, primero al sur y después hacia el norte, hasta que incluso llegan a ser una ciudad en un país extranjero para poder veranear tranquilos. Y lo hacen, claro. Sí. Medida, digo, como para el sostén del descamisado. Este va bien, ¿eh? Así. Basta, Enzo, déjalos tranquilos. Sí, tranquillo. Ahora stanno trabajando, ¿te das cuenta? Ahora, non lavorano nunca, ora trabaja. Y de noche. Y claro, para ellos todo es igual. Festa, bailo y cada tanto. Ahora, ¿qué están elaborando? Pues dale, mirá, ahí. Teneme. Como... Esto, acá, la estructura. Terminala. Déjalos hacer su vida. Y vos hacer la tuya también. Yo creo que va a seguir por acá. Será tan alto como esto. Sí. Perfecto. Silencio. Y claro, están durmiendo este vagabundo todavía. Toda la noche, ballo de acá, ballo de allá. Canta, che vanno a lavorare questo. Non madrugano nunca, non madrugano ni para ir al acto. Male faticando. Madonna mia. La Maroška. Ma che cazzo è questo? ¡Para! Ay, Madonna mia! Tano, disculpa, casi se te viene, ¿eh? Se le fue un poquito a la mano, perdona. Está linda, ¿eh? Disgraziato. Si no, no puede salir de acá. Muy ammazzato. Sí, puse todo. A la gente lleva la comida, vamos. A ver, ayuden a Azucena, che, ayúdala acá. Eso. Eso, vamos. Vamos, chicante, que es un velorio, ¿eh? ¿Vas a salir? ¿A dónde vas? Sí. Te pusiste mal el cuello, siempre te lo pones Me voy al mal. acto. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Mamá, Dios que me mío? voy al acto, eso. ¿Pero vos qué querés que a tu padre le agarre un infarto? ¿Eso querés, Dios mío? No tienes por qué agarrarle nada, mamá. Por favor, no le digas, ayúdame. Yo sé por qué vos querés ir al acto, ¿eh? Por favor. Sí, yo sé. ¡Cántela atrás, viejo, porque esto parece un velorio, vamos! Todos unidos triunfaremos, y como siempre la vemos. ¡Todos
Parà, cazzo, disgraziato! Parà, cazzo! Parà, disgraziato! Ma la nuova che ti può venire! Parà, disgraziato! Mi state simando la renna, disgraziato! Figli la tua guarda che queste cabecita negra! Ho fatto fare un bomba alla pizza spaccata in rammeca! Disgraziato! Pará, cazzo! Pará! 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 Acá, Isabela! Acá! Usted se baja! Ustedcito! Acá, Isabela! Se baja ya! Venga, para casa! ¡A la casa! Estas imágenes son del 1951, del acto más gigantesco que realizó el peronismo histórico en el lanzamiento de ya se había reformado la Constitución en el 49, en el lanzamiento de la fórmula Perón-Eva Perón en el 9 de julio con aproximadamente 2 millones de personas. Hay una imagen hacia el obelisco y la otra hacia el palco que estaba a los pies del antiguo Ministerio de Obras Públicas, y toda la presentación de toda esta obra ha sido un arquitecto importante, el arquitecto Jorge Sabaté, un arquitecto racionalista que fue entre el 52 y el 54 intendente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estos, para ir metiéndonos más en el tema, tiene que ver con cierta ontología del peronismo, ¿no? Lo de arriba es una escultura de Rogelio Urrutia, un gran escultor, fue alumno de Rodin, y claro, un hombre de la oligarquía también a su vez. Vemos, se llama Canto al Trabajo, él la llamó así a la escultura, muy extraña que tenga ese nombre, porque son una serie de esclavos tirando de una gigantesca, a los Sísifos, tirando de una gigantesca piedra, no sabemos con qué fin, pero lo más grave de todo, lo que inquieta de esta escultura, que incluso ha sido emblema de algunos partidos de la izquierda, que yo no puedo concebir por qué esta escultura es emblema de algo que tenga que ver con el marxismo, por ejemplo, porque lo que se ve ahí, aparte de ese grupo de esclavos tirando de una piedra y que se llama Canto al Trabajo, son 3 chicos que están adelante, no sé si los llegan a percibir, que son los únicos 3 que están haciendo fuerza. Son 3 chiquitos de entre 7 y 10 años, que están realmente con toda su musculatura tensa, con los brazos hacia adelante, que son los que tiran realmente de la piedra. O sea, el trabajo infantil esclavo. Y es la idea del trabajo tradicional de una cierta oligarquía que dice, bueno, el trabajo es un castigo, la verdad. Y entonces los vamos a castigar, van a trabajar 12 horas, vamos a desregular, vamos a hacer una serie de cosas, van a ganar poca plata, no se van a poder comprar un plasma. En fin, todas las cosas del castigo humano, que es el haber nacido pobre y tener que trabajar toda la vida. Muy por el contrario, ahí abajo hay un grupo escultórico muy importante que ha desaparecido, literalmente, desapareció ese grupo escultórico enorme, tiene casi 5 metros de altura, esa es la mitad del grupo escultórico. Del otro lado hay otro tanto, y en el medio iba a estar la figura de Eva Perón, iba a estar instalado en el hall de la Fundación Eva Perón, que actualmente es el edificio de la Facultad de Ingeniería. Y vemos la idea del trabajador ahí. Fíjense que todo es una fiesta. Están todos pegoteándose, hombres y mujeres, apoyándose, es una partusa acá. No hay niños esclavizados, al contrario, hay seres humanos felices. Es otra idea del trabajo, digamos, el trabajo como bendición, el trabajo como una excusa para poder ser feliz, el trabajo con la idea de tener mucho tiempo de no trabajar, digamos, el trabajo como una instancia en la vida totalmente menor pero indispensable para poder tener una vida feliz. Esa idea de fiesta del trabajo es una idea que creo que tiene que ver, es entrañable al peronismo. Bueno, acá nosotros hemos titulado toda esta serie como una conducción unitaria y una representación bicéfala.
Esa imagen de algunos blasones de antiguas genealogías europeas donde el águila que tiene dos cabezas comparte un cuerpo. Esta es una idea que siempre me pareció importante en el peronismo. La idea de que el hombre y la mujer gobiernan juntos. La mujer ni un paso atrás como una geisha japonesa, ni un paso adelante como una sufragista anglosajona histérica, sino al lado de su hombre. La hembra al lado de su macho, trabajando juntos, con el mismo valor, con la misma intención. Y es un modelo que fue repetido, como ustedes saben, numerosas veces en el peronismo. O sea que esta idea del peronismo es revolucionaria en un momento en que la mujer no tenía el rol que tiene hoy. Cuando Eva Perón en el 47 consigue el voto para la mujer, yo tenía unas tías que eran muy peronistas y que cuando sus amigas del barrio de Flores radicales decían, pero vos, ¿cómo ustedes que son señoritas educadas siguen votando? Y ellas no eran confrontativas, decían, mirá querida, porque hasta que Evita nos dio el voto, las mujeres éramos como vacas mirando pasar un tren, ¿no? Era una imagen bastante fuerte pero interesante. Nadie se puede sentir ofendido porque eran vacas mirando pasar un tren. Bueno, esto acaba en este momento y cogobiernan, cada cual con su rol. Esto está presente en todas estas imágenes, desde el comienzo, de las imágenes privadas a las imágenes del poder. Hasta la última salida de Eva, ya pocos días antes de su muerte, cuando toma Perón su segunda presidencia. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. El capitalismo foráneo, y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Les quiero hacer una observación sobre estas imágenes. Desde el discurso, Eva fue siempre como un pájaro de fuego, el símbolo de la revolución, pero al mismo tiempo era una mujer de un conductor político y ella misma tenía su propia línea de trabajo político. Hay dos fotos a la derecha, la de abajo, a la vuelta de su gira por Europa, está con el general Marshall, un norteamericano, en Río de Janeiro, que había ido a una conferencia internacional. El general Marshall es el que fue la cabeza que dio los préstamos gigantescos de Estados Unidos para que Europa se levantara después de la Segunda Guerra Mundial. Pero arriba está con una señora. ¿Alguien reconoce a la señora que está con Evita? ¿No?
es la entonces ministra de Trabajo de Israel y luego premier de Israel, Golda Meir. La puse con toda intención, es una visita que hace en el 51, ya Eva está enferma, porque viene a agradecerle personalmente el reconocimiento tempranísimo del Estado de Israel por parte de la Argentina, que creo que fue la segunda nación de América después de Estados Unidos, y los barcos que iban al puerto de Haifa. Israel estaba en ese momento rodeado, llevando alimentos, frazadas, medicamentos y juguetes para los chicos. Curioso, con todas las patrañas inventadas sobre el peronismo, que alguien tan bien informada como una luchadora israelí, y ya el Mossad estaba trabajando, viniera a visitar a la mujer de un jefe nazi que acababa de reconocer al Estado de Israel y que acaba de mandar los barcos con todo el equipamiento. La ha puesto con toda intención. Este mapa pertenece a una obra del 50, de la Argentina, Nación Soberana, una publicación del 50 de propaganda, fue traducida a varios idiomas, y es bien interesante porque muestra un mapa del país súper provincial. Ideas que luego fueron tomadas posteriormente, pero no desarrolladas en otro momento del país, por Frondizi, por el dictador Lanusse, la idea del CONALE, del Consejo Nacional de Desarrollo, pero que Perón colocó en sus planes quinquenales. Lo primero que quiero aclarar es esta posición, esta pole position que tenía la Argentina, esta posición de vanguardia en aquel momento. En aquel momento, ¿qué países planificaban su territorio, su economía y su devenir? Solamente las potencias ganadoras o perdedoras de la Segunda Guerra. Es decir, las grandes potencias de Occidente, de Estados Unidos, del New Deal de Roosevelt, Inglaterra, la Francia de la Tercera República, o la Rusia soviética de Stalin, con sus planes quinquenales, de donde toman la idea de Perón, o el Mikado japonés, o la Alemania nazi, o la Italia fascista. Es decir, potencias del primer mundo con un desarrollo industrial mucho mayor que nosotros, y que de algún modo esa idea de planificar fue tomada casi como una insolencia por parte de la Argentina, del peronismo. En aquel momento todavía Nasser no había llegado a Egipto, Nehru no había llegado a la India, era uno de los pocos países que tenía un desarrollo independiente junto, en parte, con el Brasil de Getúlio Vargas y con el México de la Revolución, sobre todo una década antes con Lázaro Cárdenas. Entonces, esta idea de planificar el territorio, donde iba a haber ciudades cabecera por arriba de la división política típica de nuestras provincias, que iban a tener un rol de super ciudades. Buenos Aires para la Pampa Húmeda, Rosario para el litoral, Córdoba para el centro, Mendoza para Cuyo, Tucumán para el NOA, Corrientes del Eje y Corrientes de Resistencia para el NEA, Bahía Blanca y Neuquén para el Comahue y Comodoro para la Patagonia Sur. La idea era que en esas ciudades iban a concentrar esfuerzos de industrialización, como en Córdoba, la industria aeronáutica, la industria pesada, la industria automovilística, y además esfuerzos o temas particulares, yo voy a hablar sobre ellos, como por ejemplo el NOA, que había que levantarlo de un olvido absoluto de los gobiernos conservadores, con una ciudad hospital, con una ciudad universitaria, con líneas de aviación internacionales que paraban en Tucumán como escala Buenos Aires. Es decir, la idea de un desarrollo orgánico que acabara con ese embudo, por un único punto, que era el de Buenos Aires. Y todo esto ayudaba el IAPI, el Instituto Argentino de Producción e Intercambio, que venía a tomar las primeras retenciones, palabras que ustedes conocerán de los últimos 12 años, donde sin dejar de reconocer que la Argentina era un país agroexportador y que tenía el legítimo derecho a hacerlo, se retenían parte de toda esa riqueza para comenzar a generar también un país industrial, un país no solamente exportador de materias primas, que era el rol que había tomado la Argentina de Roca en adelante, sino un país que comenzara a desarrollar su propia independencia económica. Bueno, continuando con esto, el tema de la industrialización, la aeronáutica fue uno de los pilares a todo nivel, o sea, había más o menos a lo largo de los 10 años de los dos primeros gobiernos peronistas se produjeron cerca de 35 modelos distintos de aviones, experimentales y aviones de producción, hechos en serie.
desde bombarderos livianos hasta el Pulqui 2 sobre todo, que fue un avión de súper avanzada. Había muy pocos países, creo que eran 6 o 7 que tenían ese desarrollo tecnológico. El de abajo, que vemos ese triángulo de abajo, es en cierto modo un antecesor del Mirage, después francés. 10 años después Francia desarrolla el Mirage y ya nosotros ahí estábamos desarrollando el ala delta de Horten. Horten fue uno de los grandes genios de la aviación mundial. Los hermanos Horten vinieron acá junto con Kurt Tank y produjeron gran parte de esos modelos. Pensemos que, por ejemplo, Brasil no producía aviones, no tenía industria aeronáutica cuando nosotros estábamos produciendo en este nivel. Bueno, muchos años después le estamos comprando aviones. Exactamente, lo que está aclarar eso. Embraer, la gran empresa de aviación brasileña, nace en el 68. Esto sucedía en el 48, 20 años antes. Por el desarme de la industria argentina, producto del golpe gorila en 1955, más los que le siguieron, más el completamiento de Onganía y compañía, la Argentina, que tenía esa industria de punta, termina en el periodo de Cristina Kirchner comprando los aviones para la flota de Austral, 20 aviones a Embraer. Cuando si hubiera seguido este proceso, hubiera sido la Argentina la que estaría vendiendo esos aviones. Y pensemos que Brasil tuvo su golpe de Estado igual que nosotros. Lo que pasa es que hay una ideología en el medio del ejército brasileño que es muy distinta a la del ejército argentino, que está tomado totalmente por la oligarquía liberal. Este es el capítulo del Putin no debe volar y hay una Kaspari, President. I'm really surprised that you have time to take care about our business. На юге є страна, яка треба більше саградійський рамок і моги принизькі. Така нам много проблем. I know what you're talking about. We know about their technological pretensions, and we are taking care about it. Хорошо. На юдишті моргадіхи много проблем. Rest assured, we won't let Argentina do whatever they want. Don't worry. До свидания, President. Bye-bye, Mr. President. Ruskies. Иудейский жена это ситуация, перестройка это самомук. Lo mismo sucedía con la industria automovilística y ferroviaria. Vemos a la izquierda el automóvil justicialista. Se llegaban a producir 2.600 unidades en apenas un año y medio. Y sobre todo la mayor innovación fue que se hicieron los primeros automóviles con carrocería de plástico, de fibra de vidrio. Algo que meritó un premio en la Exposición Internacional del Automóvil de Nueva York como innovación tecnológica, la coupé justicialista de fibra de vidrio. La locomotora justicialista también era todo un logro, que después la locomotora Santa Fe de Estados Unidos copió el sistema, eran dos locomotoras con un taller de reparaciones en el medio. Entonces podía andar una mientras la otra entraba en reparaciones. Para hacer grandes distancias, como sucedía en Estados Unidos con la costa este-oeste, también en la Argentina estaba esa dificultad de los talleres de reparaciones, entonces el taller iba en la propia locomotora. Lo mismo con la industria más liviana, con la industria de lo que se llama la línea blanca, las heladeras, los lavarropas. Además es importante acá los nombres que eran reivindicatorios. De la fábrica que estaba en Córdoba, que tenía una capacidad de producción ociosa, y entonces el brigadier San Martín, que era el ministro de Aeronáutica, le propone a Perón utilizar, aparte de toda la industria aeronáutica pesada, esto para otra línea de trabajo. Entonces comienzan a producirse el tractor Pampa, la motocicleta Puma, el rastrojero, el lavarropas IUP, todos nombres que hacían referencia a animales o a vegetales, a nuestra flora y nuestra fauna, con una intencionalidad de marcar claramente la producción nacional.
De hecho, la clase media alta de la oligarquía despreciativamente decía que esta era industria flor de ceibo, como saben todos ustedes, es la flor nacional. Y ahí está la célebre heladera, todos habrán visto en la casa de algún abuelo, con la Cian, con el desarrollo de la industria de la empresa Cian Mitela en los años 50, que estaba colocada en un lugar de honor, en las casas de clase media baja, porque de algún modo la heladera era un avance tal socialmente que no se la colocaba en la cocina, se la colocaba en el comedor, para que las visitas la vieran, que se había llegado a una heladera, como después se llegó al televisor en el 51. Y la industria atómica. Esto siempre lo señalo porque las burlas que recibió Perón cuando en 1951 crea la Comisión Nacional de Energía Atómica son algo similares a las que ustedes habrán escuchado hace no muchos años cuando alguien dijo que para qué fabricábamos nosotros satélites, que era como poner a volar heladeras, ¿no? Bueno, esto es una imagen más cercana. Las mismas burlas, la misma descalificación, pero vinieron con la industria atómica. Esto fue una de las pocas cosas que la dictadura genocida no cerró en el 76, y no la cerró por razones en realidad siniestras. Estábamos en los prolegómenos de una posible guerra con Chile. Obviamente la industria atómica nuestra no estaba orientada hacia digamos, el armamento, así que de todas maneras era una intención loca, pero eso permitió que siguiera. Gracias a ese continuar y a haber pensado eso en el 51, cuando ninguna nación del rango de la Argentina se lo podía permitir sin las potencias que nombré antes, esto permitió que durante la presidencia de Néstor Kirchner la Argentina concurriera a la provisión de una licitación internacional en Australia para la provisión de una planta de agua pesada. A esa licitación se presentó Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. La ganó la Argentina. Eso hubiera sido imposible sin haber previsto el desarrollo de 2 o 3 generaciones de investigadores de industria atómica desde el 51. Un poco la imagen esta imagen maravillosa de Daniel sobre el descamisado que está con luto, porque ya muerto de vista, mirando por la ventana un chalet pintoresquista californiano que es prototipo de la vivienda obrera de estos años. La idea del descamisado gigante es como una especie de encarnación de las injusticias. El descamisado gigante sería como que tomara vida los conurbanos pobres de las grandes ciudades. Y entonces por eso es gigante y la casita sigue siendo pequeña, un poco con la ciudad infantil, un poco con esa idea de el cambio de escala. Y la casita es pequeña y ya no le pertenece, ya él no puede habitar en ese lugar, se queda literalmente durmiendo afuera, que es lo que sucederá después del 55. Vamos a detener un poco más acá porque sabemos que estamos siendo invitados a un seminario que organizó la Facultad sobre Vivienda. Estas imágenes de época que está mostrando el barrio Juan Perón, en lo que hoy día es el Parque Saavedra en Buenos Aires, una imagen aérea, con todo el equipamiento. Lo cuento acá, pero ocurre con todas las obras de aquel momento. Hay un gran espacio verde para el encuentro común de los vecinos, se hacen los picnics, los desfiles, las fiestas, el picado de fútbol. Están las unidades que están prestando los servicios comunes, la capilla, la escuela, si es un barrio grande, primaria y secundaria, los comercios, la unidad sanitaria, y luego las viviendas, con el esquema de urbanismo pintoresquista, el urbanismo que proviene de la tradición anglosajona de la ciudad jardín, y también toda la arquitectura obedece a esta corriente que se llamó californiana, pero que nosotros preferimos decir que es el chalet pintoresquista peronista porque la comparte la California, que formaba parte del antiguo Virreinato de México, pero también México, toda América Central, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y nosotros. Es la arquitectura hispano-criolla, que de algún modo con paredes blancas, techo de teja a la española, que estaba marcando un tema de confort. Esto por el lado de la historia, otra más. Por el lado de... había otro prestigio, que era el que tenía el cine de Hollywood. Después lo pasamos, así no nos repetimos. Ese cine de Hollywood mostraba en los 40 y 50 a unas señoras rubias espléndidas que desde sus cocinas perfectamente equipadas con las vajillas, heladeras, cocinas
eléctricas miraban por la ventana como si un niño jugaba en un jardín perfectamente cuidado. Esta imagen de prestigio que venía por el cine hollywoodense, no se olviden que Evita había tenido una carrera previa como actriz, era una imagen muy fuerte, muy pregnante, pero por otra parte estaba el prestigio interno. ¿Quién tenía chalets antes del peronismo? ¿Quiénes? La clase media alta que vivía en Mar del Plata o que veraneaba en Mar del Plata, en barrio como Los Troncos, o los chalets de la zona norte de Buenos Aires, los chalets de Martínez, de San Isidro, que los ocupaba otra clase con otra intencionalidad. Bueno, esta fue una de las obsesiones de Evita. Yo le quiero dar a mis grasitas, ella retomaba el nombre, lo tomaba como una bandera, no solamente lo necesario, le quiero dar el lujo. Quiero borrar 100 años de injusticias dando lo necesario y más. Y todos estos barrios que ustedes ven que están increíblemente verlos, eran barrios obreros. Que no tienen la imagen de vivienda obrera tradicional, ¿no es cierto? La intención era esa. Ni un solo obrero vive hoy, o si queda ahí uno distraído. Porque después del 55, de los distintos golpes gorilas hasta llegar al golpe genocida, al perder trabajo, al perder capacidad de ahorro, al perder posibilidades sociales, tuvieron que mal venderlo y hoy día viven ahí gente de clase media para arriba. Puede vivir un médico, puede vivir un gerente de banco, ni siquiera un empleado. Es decir, ese es el tipo de transmigración que la Argentina sufrió. Otra más. Acá están los prototipos del chalet pintoresquito californiano. Quiero aclarar también que se construyeron en esos 9 años 500.000 unidades de vivienda. Piensen en un país que tenía una población, voy a citar nada más, Buenos Aires hoy día tiene, con el Gran Buenos Aires, 13 millones de habitantes, en aquel momento tenía 5, de los cuales no cambió la ciudad capital federal. Buenos Aires tenía la capital, tenía 3 millones en el 47 y tiene 3 millones hoy. Lo que cambió es el conurbano, que antes tenía 2 millones y ahora se le agregan 10. De 500.000 viviendas era gigantesco para aquella época. De esas 500.000, 250.000 fueron manejadas directamente por planes de construcción directa, colectiva, a través del Banco Hipotecario Nacional y la Fundación Eva Perón. Y las otras 250.000 por el Plan Eva Perón, que era similar a lo que luego se tomó en los últimos años con el Plan Profiano. En aquel momento se llamaba Plan Eva Perón. Quien tenía propiedad de un terreno, era la condición de tener un terreno en el lugar que fuese, accedía a un crédito. Con ese crédito iba construyendo su vivienda según las necesidades. Los organismos de bienestar social controlaban la cantidad de miembros de la familia, etc. Se les otorgaba ese crédito, iban recibiendo los certificados y a medida que los cobraban y construían, lo completaban. Estas son las imágenes de los planos y de las viviendas. Calcario no, dije parquet. Mejor así entonces. Esa es una de las discusiones, ¿no? Calcario no, dije parquet. Y acá esa es una de las anécdotas del colinismo contra las voces. Sí, es un tema fundamental para mí. El tema del parquet, el detalle del parquet. Ustedes recordarán, los más viejitos como yo, recordarán, como vos, recordarán el tema del trauma que significaba el hecho de que cuando, por ejemplo, cuando íbamos a un asado, siempre lo que salía era la famosa anécdota de los negros peronistas que habían hecho, lo primero que habían hecho cuando le daban esas viviendas con parqué de roble de eslabonia, porque el detalle está ahí, el parqué debe ser de roble de eslabonia para poder hacer un buen asado, y entonces, claro, ahí lo que está funcionando es algo que Jacques Lacan, un gran pensador psicoanalista, llama el fantasma neurótico del goce. Es decir, hay un fantasma que se agita cuando uno ve a un otro que está gozando con algo, porque lo que San Agustín dice, la mirada envidiosa, que habla del hermano que está chupando el pecho materno. La mirada envidiosa es no tanto con el objeto que el otro goza, sino con la forma en que el otro goza. Lo que se envidia es a un otro que está feliz haciendo asado y gozando en una casa que, como bien dice Alberto,
en una casa que no le pertenece porque es una casa de clase media, es una casa que debería estar asignada a otro estamento social, y de pronto un obrero, en vez de tener vivienda obrera, tiene vivienda de clase media, tiene un chalecito californiano con piso de roble de eslavonia. Todo eso agita el fantasma neurótico del goce de nuestras clases medias, digamos. Siempre esa mirada del fantasma siempre ve a un otro con un exceso de goce. Aquel otro goza demasiado y absorbe, se está chupando lo que me corresponde a mí. El goce que me corresponde a mí lo tiene injustamente el otro. Todo taxista más o menos medio de la ciudad de Buenos Aires adolece de ese fantasma neurótico del goce. Ve por la ventanilla del taxi gente gozando en exceso. Por ejemplo, le dan la asignación universal por hijo y se la pasan cogiendo ahí con la droga y el juego y demás, y entonces yo no puedo ser feliz porque hay un otro que se absorbe mi felicidad. Digamos, la xenofobia es un efecto de ese fantasma neurótico de goce. Hay unos negros que quieren venir a gozar, que tienen una pileta gigantesca y gozan demasiado. El peronismo siempre agita ese fantasma. Y el chalecito californiano es un emblema de eso. Todos sabemos que no se puede hacer un asado con un piso de roble, es una ridiculez, es difícil de sacar el roble recién pegado nuevo con un alquitrán. Es una estupidez, pero en ese momento funcionaba y todo el mundo, nadie podía desmentir eso, porque cuando opera el fantasma se convierte en realidad, opera como una verdad insoslayable. Entonces, es verdad que hacían asado con un piso de roble de Lagoña por lo menos hace 30 años atrás. Hoy en día eso es totalmente falso y nadie se animaría a afirmarlo. En aquel momento era una verdad imposible de desmentir. Así que vemos eso, qué poderoso que es y todavía al día de hoy cómo funciona. A mí me gustaría tenerlo al día de hoy, pero además, no solo del parquet, además del parquet, porque el folclore de Godina es inagotable en su fantasía. Además del parquet era que toda esta negrada usaba el bidet para plantar albahaca y la bañadera para criar chanchos. Pero además había algo más, bajemos más a la tierra. Imagínense una ama de casa, clase media de Caballito, de Flores. Tiene una empleada doméstica correntina o tucumana. El fin de semana, gracias a las leyes sociales y al buen sueldo que gana, etc., ella sale para ir a visitar a la madre que vive en González Catán o en algún lugar del conurbano. Entonces, primer shock, se va a peinar a la peluquería, a hacerse la permanente, como se decía en esa época. ¿Quién encuentra a la señora en la mesa, en la silla del lado? A la mucama, a su mucama correntina, haciéndose la permanente en la misma peluquería. Un respingo. Después de eso, va a comprar las masas para llevarle a la mamá y se vuelve a encontrar con la mucama, comprando 1 kilo de masas finas en la misma. Eso es más que lo que un alma humana puede soportar. Y si lo tenemos hoy, piensen que hace poco se dijo cómo creían que se iban a poder comprar un plasma, que se iban a poder tener unas vacaciones, que iban a poder cambiar el auto con un sueldo medio. No, queridos, eso se terminó. Se terminó. ¿Se terminó? Bueno, acá está precisamente, un poco habla de eso, hice una serie de obras que tenía que ver, la de acá, la de la izquierda de abajo, se llama La felicidad del pueblo, y esta obra la tenía el negro Caloy en su casa, y iba a Leonardo Fabio siempre a comer, y entonces un día Leonardo me dijo que el nombre de su próxima película, que finalmente no pudo hacer, se había inspirado mirando ese cuadro, y se iba a llamar El mantel de hule. En esa imagen está todo como una especie de Arcadia peronista, y está la radio como una institución, está el pan dulce, la sidra, el chico que se recibe en la escuela fábrica, que le trae el título para mostrárselo a la madre, en fin, toda la idea de una felicidad popular. Por la ventana se ve un hospital, ahora ya no pintoresquista, racionalista, de arquitectura hipermoderna, y se ve todo el disfrute, se ve la heladera, se ve todo el disfrute que tenía la gente de ese sector social, que nunca había tenido. ¿Pediste pepina, no? Oye. Ah, bueno. Ay, qué basta. No entiendo por qué te hice caso.
Domenica, non la tendríamos que haber mandado a la fiesta, Isabella. Ay, Enzo, por favor, no te pongas pesado. No le va a pasar nada. Además, si va con Marta, se van a divertir. Divertir, claro, ¿cómo no se van a divertir? Si esa gente lo único que hace es divertirse, canta, baila, pero de trabajar en nada. Voy a darte mi amor, lo que necesites. Voy a darte mi guerra, lo que necesites. Pero son buenas personas. No trabajan, ese es el tema. Bueno, escucha, ¿no quieres ver la película de Totó? Bueno, ahí están las películas de Totó. Disfrutarlas, ¿sí? Ahí empieza. No tendríamos que haberla dejado ir. Este no es lo que pudiéramos llamar un bife egoísta. Es un señor bife de esos al que nosotros estamos acostumbrados. El egoísta es el comensal, que por aquello de la costumbre come hoy el bife como lo hizo siempre. Y egoístamente no piensa en que con lo que él deja podría comer otra persona. O por lo menos no pensar en otro plato, que es lo que está haciendo ahora, mientras buena parte de su bife va a la basura. Tiene razón lo que dice ahí. Hay que derrochar la comida. Por más que haya tanta comida en este país, no hay que derrochar. Al trabajo y a la comida hay que tenerle respeto. Lo que se hace con el pan, empezando varios de ellos simultáneamente. Sería bueno que reflexionemos sobre estos ejemplos y pongamos el hombro para que cese este derroche por el bien de todos. Compañero trabajador. Sí, a usted, compañero. Llegó el momento de hacer un alto en sus tareas. Deje a un lado sus herramientas. Su esposa y compañera tienen ahora un moderno instrumento de trabajo con el que podrá brindarle... Ese no es el cabecita de plata. Encima tiene mi pala. Y está haciendo que trabaja. Sto disgraziata. Mannaggia chi te pide. Mira con mi pala. Y mira, están haciendo regalo. Mira, le están regalando una máquina de coser. ¿Para qué le regalan este cabecita? Pero si a ese no le gusta trabajar, ¿qué va a coser? ¡Ese soy yo! ¡Ay! Reciben la máquina con la que pronto toda la familia, ¡Eso soy yo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Continúa Questa è una vergogna, una spacciata. Ma che mi stai por lograr la felicidad del pueblo argentino. Por ejemplo, a la izquierda se ve el barrio Los Perales, del 46 al 62, sobre la General Paz en Buenos Aires, siempre con el sector central de espacio verde, donde se están construyendo la zona de comercios, y las unidades que recuerdan un poco al esquema de los Siedlungen alemanes, ¿no? de entreguerras, que son unidades apoyadas sobre el suelo, sin pilotino, es la vertiente corbusierana, que permiten no tener ascensores, porque no son más de planta baja y 2 pisos, y esto permite un abaratamiento importante. En el otro barrio, en La Matanza precisamente, el barrio General Paz, estamos hablando de un barrio de alta densidad, de los mayores que se hicieron, con todo el esquema ya moderno incorporado, pilotis, plantas bajas libres, espacios servidos, que son los de la vivienda, y sirvientes, marcando todo, exteriormente todo el sistema de elevación mecánica y de escaleras. Otra más. Esto es el Simón Bolívar, en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Chacabuco. En rigor de verdad, no hay política de vivienda social en la Argentina hasta la llegada del general Perón al poder en 1946. Los antecedentes a esta política de vivienda masiva son prácticamente irrelevantes. Y cuando hablamos de irrelevancia conviene ofrecer algunos datos precisos. Entre 1915 y 1945, a lo largo de 30 años, se construirán apenas 1.095 viviendas. ¿Por qué doy estas cifras? Porque entre 1946 y 1955, durante las 2 presidencias del general Perón y bajo los auspicios de los 2 planes quinquenales, se van a construir en 9 años 500.000 viviendas sociales con este rango que estamos viendo acá. ¿Y de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de vivienda social? Estamos hablando de un rango de vivienda que alcanzaba los mismos estándares espaciales, constructivos y tecnológicos que aquella que podía estar realizándose paralelamente desde el campo privado para los sectores medios de la sociedad. Es decir, estamos hablando de una oferta inusual destinada a la vivienda popular.
son interesantes porque hubo un momento en que durante las dictaduras de Onganía y Lanuse se acercaba a una producción alta de viviendas, pero importan dos elementos para la cantidad y la calidad. A la izquierda en un barrio del periodo justicialista y a la derecha ven una vivienda de interés social del periodo de Onganía. Fíjense ustedes el cuidado del paisajismo, las aislaciones térmicas y acústicas, los sistemas de servicios complementarios como la palangana sobre la silla, en fin. Es la visión que, de algún modo, una dictadura al servicio de la oligarquía tiene de lo que merece la clase trabajadora. Son dos visiones que es impactante verlas juntas. Entramos a salud. Con el ministro de Salud, que me atrevo a decir, más grande que tuvo el país y que tendrá jamás, el doctor Ramón Carrillo, que dejó un trabajo fundamental en la teoría del hospital. En aquel momento él se puso a la vanguardia de la medicina internacional. Cuando digo a la vanguardia, estaba al mismo nivel de la medicina en países como Gran Bretaña y como los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Con un plan gigantesco, y dejó ahí algo escrito bien interesante para nosotros los arquitectos. Los arquitectos deberán concebir las formas no solo en función de su sentir personal, que es respetable, sino del sentimiento colectivo que perdura entre todos y permite reconocer lo que es de todos. ¿No? Otra más. Acá se ven los dos prototipos de arquitectura hospitalaria que tienen los mismos cánones de la vivienda. El prototipo pintoresquista a la izquierda, por ejemplo, es la maqueta, luego construido el Hospital Presidente Perón en Avellaneda. En el Gran Buenos Aires se hicieron 3 hospitales gigantes: el Presidente Perón en Avellaneda, el Eva Perón en Lanús y el Evita en San Martín. Y a la derecha, otra maqueta de un hospital construido también en Capital, en la esquina de Acoite, en el barrio de Caballito. Uno de ellos pintoresquista, el otro racionalista, otra más. Y el esquema que va a generar Carrillo, que es un esquema revolucionario, va a dar 4 estaciones para aquellas poblaciones mínimas que era imposible de plantear una mínima unidad sanitaria por su poca población. Se utilizaba la llegada, digamos, si había vías del ferrocarril sanitario, o en el caso de que no lo hubiera, de un elemento de automóvil que iba, relevaba enfermedades y trasladaba a la unidad más cercana. Al lado hay una unidad mínima, que es la de Tafí del Valle, en Tucumán, del año 47, que es casi el aspecto de una casa, un aspecto amable, acogedor. Y luego están los hospitales regionales, como el de Tucumán, arriba del Hospital del Niño Jesús, obra de Eduardo Sacriste y de Horacio Caminos, con todas las leyes corbusieranas, y debajo vemos el Hospital Regional de Salta, visto desde San Bernardo. Y a la derecha, la única ciudad hospital que comenzó a construirse, que quedó paralizada en el golpe del 55, que es la de Tucumán. Acá se ven además las unidades sanitarias, todo un ciclo de unidades sanitarias que se construyeron sobre todo en aquellas provincias olvidadas durante las gestiones anteriores. En el NOA se hicieron las de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En el NEA las de Corrientes, Chaco y Misiones. Unidades para las cuales fueron llamados algunos de los arquitectos más importantes, así como Sacriste en Tucumán, en este caso Mario Roberto Álvarez, fueron llamados para el Plan Carrillo. Otra. Pasamos a educación. Otro de los planes de privilegio que yo señalaba antes para Tucumán, fíjense ustedes ese paisaje maravilloso, esto lo tomamos hace poco, en un relevamiento fotográfico. Son las casas de profesores de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo que se ve al fondo es el Valle de la Conquista, que está conservado, protegido como una reserva natural. Esto es lo que ven los profesores o los profesores invitados de Tucumán desde el San Javier. Estas viviendas, con su base de piedra y con su imagen absolutamente contemporánea, son del 51, traen un poco la imagen de las viviendas de Richard Neutra, en aquel momento en el oeste de Estados Unidos, pero lo que está abajo, esos farallones de piedra, traen una imagen más cercana, la de las ruinas prehispánicas de Quilmes, en el propio Tucumán.
como la idea de que esta es una modernidad apropiada, hecha propia, no una modernidad impostada, que estuvo muy presente en el diseño de la época. Lo mismo en todas estas unidades que van a cubrir, para que se den una idea, en el 46, hasta el 46 había 1.646 escuelas hechas por la ley 1420, desde Roca en adelante, a nivel nacional, 1.646. Para el 52, con la culminación del primer plan quinquenal de la primera presidencia, se habían construido 4.000 nuevas, se cuadruplicó, de las cuales 2.000 las había construido la Fundación Eva Perón y 2.000 el Estado Nacional en forma directa. Y tenían todas estas tipologías de apropiación. Arriba se ve una escuela primaria en los Valles Calchaquíes en Salta, siguiendo en el Bolsón, debajo la escuela Monteagudo en Jujuy y abajo la de Bariloche, con las tipologías de materiales, en el caso de Bariloche, piedra, madera, teja francesa, en el norte paredes de mampostería revocada y techo de teja la española, que dan idea de una pertenencia también cultural de esta arquitectura. Y en este caso, a la derecha, el plan inacabado de la ciudad universitaria de Tucumán, con canchas de básquet, quedó construido solamente el esqueleto de lo que iba a ser el pabellón de estudiantes varones y algunos de los edificios, la de los profesores que acabo de mostrar, que les vuelvo a mostrar abajo. Y ahí sí veo la comparación entre esas viviendas y las ruinas, las pircas de Quilmes, que están vueltas a ser tomadas por esta arquitectura de Estado en el 51. Esto va a culminar con la fundación de la Universidad Obrera Nacional, que ya ese nombre ustedes dirán qué pasó con ella, es la Universidad Tecnológica Nacional, reconvertida con ese nombre por el 55, y con algunas de las medidas que son claves para nuestra profesión. En el 47, hasta el 47, se cumplen 100 años realmente de esa gesta cordobesa de generar la reforma universitaria en el 18 y realmente de hacer que esa educación que provenía de una universidad pontificia, virreinal, como la universidad más antigua del país y la tercera de América, como fuera de Córdoba, 1613, piensen que Buenos Aires tendrá que esperar 2 siglos para tener la suya. Ese movimiento que se extendió a toda América, fue un movimiento americanista, consiguió un primer punto importante: hacer una universidad laica, donde ya no había dinastías que le daban las cátedras. Pero Perón consiguió el segundo punto, que en aquel momento era muy raro: hacer que la universidad fuera absolutamente gratuita para todos, absolutamente gratuita. Esa gratuidad que todavía sobrevive, no sé por cuánto tiempo, se le debe al general Perón. Y de hecho, la fundación de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, que era una simple escuela dependiente de la Facultad de Ciencias, en el 47 también se le debe a Perón. Es un hall espléndido, ¿no? Magnífica espacialidad. Fue inaugurado ayer. ¿Qué tendrá? ¿4, 5, 10 años? Aunque a ustedes les asombre, si este edificio fuese una persona, estaría entrando ya en la tercera edad, porque está por cumplir 60 años. Se trata del Teatro Municipal General San Martín, uno de los complejos teatrales más importantes del mundo, con un lenguaje que en su momento asombró precisamente al mundo de la arquitectura y que sigue teniendo hoy la misma vigencia y la misma fuerza de modernidad que lo hace parecer una obra estrictamente contemporánea. Ahora bien, ¿qué significa exactamente el Teatro San Martín dentro de la producción de nuestra arquitectura moderna de los años 50? Bueno, a mi juicio sería interesante establecer una comparación con otro teatro simbólico de otro momento del país, dentro de otro proyecto de nación. Estoy hablando del gran Teatro Colón de la generación del 80. De algún modo, esta gran sala de fama internacional, por la belleza de sus espacios, por su acústica legendaria, es un símbolo de esta generación del 80 y de aquel momento de la Argentina. El Teatro Municipal General San Martín también es un símbolo de esa otra Argentina que estaba realizando una revolución moderna bajo la presidencia del general Perón. Y también es este el lugar apropiado para volver sobre una antigua discusión de la historia de la arquitectura argentina. Durante décadas,
tanto la historiografía de origen liberal cuanto la de izquierda planteó falsamente que la arquitectura de la revolución peronista se había apartado de los cánones de la modernidad, se había apartado de una apuesta por una fuerte visión contemporánea de la arquitectura. Este teatro, con sus espacios que miran hacia un futuro que todavía no había llegado en el 53, este teatro con una envergadura y una belleza de formas que lo colocaban a la vanguardia internacional, es un rotundo mentiz a esa afirmación llena de prejuicios sobre el gobierno que lo había generado. Nos parece importante el corolario de este gran teatro para cerrar nuestra visión sobre la modernidad en nuestra arquitectura, y es un corolario glorioso. Se trata de una apuesta hacia el futuro, de una mirada esperanzada hacia una Argentina que estaba creciendo aceleradamente y que colocaba este teatro como símbolo de su belleza, de su crecimiento y de su fe en un futuro que no tenía límites. Hay que destacar la idea que tenía Eva Perón sobre la justicia social. Ella, por supuesto, detestaba la idea de la caridad y demás. Y ponía por delante el tema de la justicia. La palabra justicia social tiene la palabra justicia delante, que por ahí no se termina de entender en toda su gravedad. Cuando se habla de justicia social, se habla de ser justo. Y entonces ella ponía ahí el acento, decía, bueno, para que haya justicia social realmente, el que sufrió injusticias debe ser respuesta, digamos, debe ser recompensado. Y entonces, en todas sus obras, sobre todo ella decía, bueno, para contener a los chicos más pobres, en las distintas edades ella quería construir, de hecho lo hizo en Buenos Aires, una ciudad infantil para los chicos más chicos, para, digamos, lo que sería la primaria, y una ciudad estudiantil para los chicos que deberían estar en la secundaria. Los chicos de la calle eran contenidos en esa especie de orfanato que no tenían nada que ver con los orfanatos, sino que eran repositorios de justicia, esos lugares. ¿Qué quería decir? Que los chicos más pobres tenían las cosas que habían tenido en su momento los chicos más ricos. Entonces, de esa manera ella quería emparejar un poco, a quien le había faltado todo recibiría todo lo que le había faltado. Eso provocaba un gran escándalo. De hecho, hay que recordar cuando vino alguna visita, creo que era una holandesa, una destacada dirigente internacional, que le recriminó a Eva Perón, recorriendo la ciudad estudiantil, le recriminó el lujo que había en esos dormitorios. Por ejemplo, tenían cortinas de gual suizo, importadas, y eran dormitorios de chicos ricos, y eran dormitorios destinados a los chicos más pobres, a los chicos de la calle. Entonces ahí es donde Eva Perón le hace este relato de que ella lo que estaba poniendo era nuevamente la justicia en acto, es decir, le daba todo lo que le había faltado. Una idea súper revolucionaria. Los comedores, por ejemplo, tenían los menús de restaurante de lujo.
no tenían uniforme jamás, tenían una jugar muy variada. Es decir, tenían una vida de chicos de clase media alta, se podría decir. Eso hace una marca y creo que es sustancial para la idea de por qué existe el peronismo, por qué seríamos peronistas, por ejemplo, por qué yo podría ser peronista. Eso es un motivo fundamental, una idea absolutamente contraria a cualquier otra revolución que el ser humano se haya dado para poder tener una buena vida. El peronismo es el emblema de todas las revoluciones, es la única que tiene sentido. No rechaza el capitalismo, y ahora vamos a ver el tema, en la ciudad infantil, por ejemplo, no sé si están esas fotos de la ciudad infantil. En la ciudad infantil, que tenía como un gigantesco patio de juegos, una pequeña ciudad en miniatura, o sea, en escala 1 en 2, donde los chicos aprendían a ser pequeños burgueses, o sea, aprendían a vivir como chicos de clase media alta. Entonces tenían sus casitas y había en el medio de la ciudad infantil un banco, y los chicos aprendían a hacer trámites bancarios. Estamos hablando de chicos de edad de primaria, de chicos de la calle, los más pobres, aprendían a hacer sus trámites bancarios, aprendían a manejar automóviles, ahí vemos, había todo un circuito de automóviles, tenían sus automóviles incluso eléctricos, y ellos aprendían a manejar automóviles. O sea, la idea de Eva Perón era incorporarlos al goce capitalista, por decirlo de alguna manera. Nadie fuera del goce. O sea, hay una idea ahí, y hablo la palabra goce en el doble sentido también, pero hay una idea de democratizar el goce capitalista. Es decir, bueno, hay capitalismo, pero el capitalismo produce injusticias. No, vamos a reponer las injusticias que produce el capitalismo y vamos a estar todos dentro del capitalismo. Una idea loca, extraña. Un poeta dijo en un momento, referido a otra cosa, pero habla de una promesa de felicidad insensata. Eso es un poco, me suena a mí el peronismo ahí, y lo que más aprecio del peronismo es esa insensatez, precisamente. Pero en cierto modo, esa promesa de felicidad insensata está en el corazón de la acción de Eva Perón. Eso Daniel también nos provocó en su momento, me acuerdo de las asambleas, cuando yo tenía la edad, no de la primera fila de los que están detrás, las asambleas en la facultad. Siempre no quiero hablar mal de los camaradas del PC porque creo que con los años alcanzaron a ubicarse en la posición correcta con los últimos años, pero en aquel momento decían, pero estas son todas reivindicaciones pequeñas burguesas. Una vez, hablando de eso, digo, bueno, mira, digo, sí, en todo caso no veo por qué le criticas a Eva Perón lo que no le criticas a Stalin, cuando convirtió todas las estaciones del metro de Moscú en verdaderas salas palaciegas, revestidas en mármol y con arañas de cristal de Baccarat, para que los obreros que viajaban se sintieran exactamente igual que los zares en el Palacio de San Petersburgo. Entonces, ¿por qué? Lo que hacía Stalin estaba bien y lo que hacía Eva Perón estaba mal, estábamos tocando la misma cuerda. Pero hubo un periodo especialmente relevante respecto de la obra encarada desde el Estado. Es el que corresponde a la primera y a la segunda presidencias del general Juan Domingo Perón. La obra realizada a lo largo de esta década fue realmente prodigiosa y equivale a su volumen a la desarrollada desde la segunda presidencia del general Roca hasta 1946. Es decir, un volumen enorme, inusitado y que va a abarcar todas las temáticas de la arquitectura, con un énfasis muy especial puesto en materia social. Para comenzar el repaso de la arquitectura de la época, vamos a comenzar con una obra clave, una obra de una inmensa trascendencia social y arquitectónica, que es la gran colonia de vacaciones de Chapadmalal. Estamos en el gran complejo turístico de Chapadmalal, una de las dos gigantescas obras que la Fundación Eva Perón levantara en materia de turismo social. Situado a la vera del camino de magnífico diseño paisajístico que une las ciudades de Mar del Plata y Miramar, el complejo de Chapadmalal abre sus pabellones frente a la belleza del Atlántico Sur. El estilo arquitectónico que muestra el centro turístico de Chapadmalal es el pintoresquismo, en este caso, pintoresquismo californiano. Cuando hablamos de pintoresquismo californiano,
Nos estamos refiriendo a una región, a la California, sobre la costa oeste norteamericana, antiguo territorio del Virreinato de la Nueva España, o sea, de México, y por lo tanto que compartía con el resto de los países hispanoamericanos aquellas arquitecturas de fuerte tradición española. Los muros blancos, encalados, el techo de tejas a la española, las galerías con arcos, etc. Por otra parte, esta arquitectura llegaba de la mano del cine de Hollywood durante los años 30, los 40 y hasta los 50. Es decir, que tenía una carga de prestigio en la cual se la mostraba como la arquitectura de un país triunfante en la Segunda Guerra, que iniciaba su ascensión a ser la primera potencia mundial, y mostraba esas clases medias norteamericanas en estas casas con una arquitectura riente, feliz. Esto era por un lado. Por el otro, era una arquitectura que de algún modo había estado desarrollándose en los 30 al servicio de las clases medias altas del propio país y tenían ese prestigio social agregado. Y acá empieza a vislumbrarse una de las intenciones tal vez no expresadas de Evita, la de colocar al servicio de las clases menos favorecidas, más desposeídas y más olvidadas del país, arquitecturas que estaban cargadas de un prestigio propio y ajeno. Era lo que de algún modo ella había expresado alguna vez al decir que cuando las clases altas pensaban en la arquitectura popular, pensaban en pobre, y que ella pensaba para las clases más humildes en una arquitectura que tuviera el mismo prestigio, el mismo nivel, la misma calidad espacial y técnica que tenía en otros sectores sociales del país. Lo revolucionario en esta apuesta de Eva Perón está marcada por estos centros como el que estamos viendo de Chapadmalal o como el de Río Tercero en Córdoba, que están planteando una nueva temática como es el turismo de masas para miles de chicos que nunca habían podido salir de sus espacios y que cuando llegaban estaban llegando a lugares de una dignidad arquitectónica que estaba de algún modo respaldando la nueva dignidad que tenían como personas en la Argentina de esos años. Ese cuadro se llama Civilización y Barbarie y habla sobre ese tema del sistema en el que el peronismo se monta. Y ese chico que sale de un bosquecito está desnudo y la que está a punto de ahogarse es en realidad la mamá de Juanito Laguna y toda una historia detrás, que es una chica escolarizada y a pesar de estar protegida por ese guardafuegos no está a salvo y está ese chico que la sostiene y en esa unión de esas dos manos está un poco el origen del escudo justicialista que hablaba al principio. Está ahí conformándose ese sistema de solidario, ese sistema que hace que una comunidad se convierta en un pueblo. Cuando hablamos del pueblo peronista, de esa abstracción, que nunca sabemos bien qué es el pueblo peronista, a veces incluso vota contra sus intereses, pero hay algo adentro que es irreductible, hay algo que conforma y que da lugar a que uno piense en la idea de un pueblo. Cuando están funcionando algunos lazos internos, y creo que ahí es donde está la cuestión. Hay algo irreductible en el peronismo, y creo que está encarnado en ese chico un poco salvaje, desnudo, esa idea de que, un poco como recién Alberto decía en la filmación, esa idea de que vuelven, las cosas se vuelven a poner en su lugar. Creo que a pesar de los extravíos sucede eso, y sucede por algo del orden de lo inconsciente, de lo irreductible que funciona en el corazón del peronismo. La acción de Eva Perón, con esa idea de justicia social y demás, tiene que ver con ese inconsciente peronista. Y, bueno, la República de los Niños está en La Plata, y eso da lugar a muchas... Hoy en día está muy vigente el tema, porque se está haciendo una muestra muy grande en California, en el Museo Getty, que es sobre la influencia de Walt Disney en el arte contemporáneo. Es una muestra gigantesca. Y me vinieron a ver de los curadores porque
detectaron ellos, los curadores son mexicanos, dos y otro, sí, hay dos mexicanos, y estudiaron muy bien, gente que se puso a trabajar, estas muestras se preparan con 5 o 6 años de anticipación, y detectaron que la República de los Niños era el único antecedente mundial que podían ver ellos de Disneylandia. Esto nunca se reconoció y se está reconociendo ahora en esta muestra porque me pidieron un texto, incluso en el catálogo lo explicitan así. Walt Disney estuvo en el año 47 acá, creo que lo contrató a Molina Campos en su momento, y ya se estaba empezando la República de los Niños. Finalmente se inaugura en el año 52, creo, y Disneylandia se inaugura en el año 56, 4 años después. La estética es exactamente la misma. Ambos copian ese castillo de Ludwig I de Baviera. Creo que es la inspiración de ambos, un poco los cuentos nórdicos. Pero está copiado literalmente la entrada de Disneylandia, sobre todo del edificio de la presidencia, porque en realidad la República de los Niños funciona con todos los poderes del Estado y demás. Y no era un parque de diversiones, todo lo contrario. Pero es raro el vector de influencias, que siempre estamos acostumbrados que hay un vector de influencias del norte hacia nosotros. Sin embargo, en ese momento, y parándonos sobre nuestros pies con una convicción cultural, podemos incluso influenciar a las grandes potencias. Me parece como un detalle interesante. Y esto después, bueno, los chicos finalmente, yo uso esto como un cuento infantil y demás, ahí está la pareja emblemática, los chicos protegidos por ese guardapolvo que es como un exoesqueleto. Mi vieja los almidonaba y hacían ruido, se quebraban, ¿no? Y entonces a mí me parece que puede ser la idea de un exoesqueleto que el Estado provee a los chicos por las impiedades del capitalismo. Ahí salen, hay una nevada que un poco recuerda a la del Eternauta, una nevada tóxica, y bueno, están con su protección de guardapolvos y están todos los objetos del capitalismo que los está esperando, ¿no? Con una encerrona del consumo, del que no se van a poder sustraer. Y detrás está la República de los Niños. Este cuadro está ahora en California en la muestra. Ahí está el dormitorio. ¿Ves? Las imágenes de la ciudad estudiantil y el dormitorio con las cortinas de guarda que se refería Daniel recién. Perdóname, me acuerdo de esa foto que está sacada, es una fotito de una revista Mundo Peronista. El epígrafe de la foto lo recuerdo perfectamente, decía: para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Ese es el lenguaje de Eva Perón, un poco duro. Es que correspondía. Hoy es día de festejo. Mañana veremos. Se festejan la muerte de Eva Perón. Esto es en el colegio. ¿Saben que fui la última en enterarme? Cuando salía, la guardia de turno, la que me conseguía los cigarrillos, me dice: esta noche, champán, ¿no? Yo la miré sin entender. Y agrega: ¿qué? ¿No se enteró que murió Evita? Casi me da un ataque de risa, pero me contuve porque pensé: esta negrita me está tomando el pelo. Pero no. Después me enteré que era verdad y dije: se produjo el milagro, no rezamos en vano. Es muy triste, Encarnación, ver al pueblo embriagado en esos rituales paganos, adorando a esa mujer como si fuese una santa. Yo quería agradecerle en primer lugar su valentía para defender el pensamiento libre con las cosas que escribe. Lo llevo en la sangre. Es el ejemplo de mi padre, que me enseñó a amar y decir la verdad. Eso no alcanza para frenar el deterioro moral de la nación. El acoso a los valores cristianos. Durante tu ausencia, hemos compartido unas lecturas muy interesantes que nos han inspirado. El gobernante que abusa de su poder se convierte en un tirano y su derrocamiento es legítimo. Esto lo dice el gran Santo Tomás. Si no sobran argumentos éticos. Si el día del juicio habrá más tolerancia con Sodoma que con el tirano. El problema es pasar a la acción. Ezequiel ha reunido un grupo de patriotas fieles a la causa en la Facultad de Derecho. Bueno, en realidad es un puñado de estudiantes revoltosos que sueñan con liberar a la patria.
Estudiantes que sueñan como milicianos. Esta fantochada, que ustedes llaman régimen, está en pleno desconcierto, herida. Es nuestro camino el que se ilumina. Eso suena maravilloso. Pero por más herido que esté, sigue siendo 1000 veces más poderoso que nosotros. No hay manera de poder hacerle frente. ¿Y David y Goliat? Los cabecitas tienen la prepotencia del número. Pero la razón, la inteligencia y la decencia están de nuestro lado. El deporte fue uno de los impulsos más importantes. Bueno, a la izquierda se ve el estadio de River, de Racing, del 51 en Avellaneda. Se suponía que Perón siempre tuvo la zorrinés de no avisar, porque sabía que si decía que era de Racing iba a malquitarse con Boca, con River. Entonces ese era un dato que agregaba o quitaba votos y era mejor mantenerlo en secreto. Creo que era de Racing. Arriba está Evita dirigiendo los juegos infantiles Evita y abajo está Perón abrazando a los jugadores. Y el otro de las obras importantes va a ser el Autódromo Municipal también del 51, hoy día del pasado, para que la Argentina pudiera entrar en el circuito internacional de carreras de alta velocidad. Y ahí está en la foto de arriba Perón y Evita, con el que fue protegido directo el presidente en ese momento, Fangio, que gracias al auxilio del Estado pudo competir y ganar y ser por 5 veces campeón del mundo en las competencias internacionales, ¿no? Otra más. La obra pública, vamos a pasarla más. Acá en esta imagen de Daniel se ve claramente toda una especie de conjunto casi de maquetas con las obras simbólicas. Atrás se ve coronada con la estatuaria la imagen de lo que iba a ser la Fundación de Perón, hoy día Facultad de Ingeniería. Detrás se ve la torre de la CGT, a la derecha se ven distintos edificios, ministerios, etcétera, con distintos lenguajes clásicos, lenguajes modernos. Y algunas de las obras simbólicas, ¿no? La autopista de Buenos Aires a Ezeiza con los conjuntos. En aquel momento viajaba mucha menos gente, entonces la idea del Estado era también una economía muy importante, sus inversiones. Obviamente el público internacional que viajaba no era el mismo, entonces a lo largo de esta autopista se ubican diversos conjuntos habitacionales como Ciudad de Vista, en el borde de acá de La Matanza, con 5.000 viviendas, o sea, 20.000 habitantes, los barrios 1, 2 y 3, etc. También el barrio de 17 de octubre que mostré antes, vivienda en altura, otra. Y toda la obra que es imprescindible para el desarrollo de distintas regiones del país, los diques, las centrales eléctricas, las usinas, forman parte de los planes quinquenales para un desarrollo armónico de las regiones argentinas. El aeropuerto internacional de Ezeiza en su momento fue el mayor del mundo, no estaba hecho todavía Nueva York, no estaba hecho el Kennedy, en París no estaba hecho el Charles de Gaulle. Estamos hablando de un aeropuerto integrado en 1950. Otra. Y después obras a nivel urbanístico gigantescas. Después del terremoto del 44, San Juan es rehecha completamente con 10.000 muertos, dejan la ciudad destruida. Una obra que va a crecer durante las 2 presidencias de Perón, va a estar prácticamente lista hasta los 60, con un eje cívico gigantesco y con la incorporación, acá sí decidida, de todo el lenguaje moderno, ¿no? El edificio que se ve, esas galerías que protegen del sol cuyano y sobre Pilotis, los edificios del correo, de los ministerios, otra más. También el Centro Cívico de Mendoza es una incorporación de aquel momento, con una escala monumentalista, la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, los ministerios, o sea, ciudades completas que son edificadas en su centro durante estas presidencias. La cantidad de obras públicas en la ciudad de Santiago del Estero, desde la estación de ómnibus al Poder Judicial, a la Casa de Gobierno, a los conjuntos de vivienda, a los hospitales, otra. Y esto se construye después del 55, pero planificado en aquel momento, con un par de plan quinquenal, el Centro Cívico de Santa Rosa, en La Pampa, las provincias más nuevas, con este edificio que es proyecto de Clorindo Testa, donde claramente está presente esta imagen corbusierana
compartida con Chandigarh en la India, y a la derecha la Casa de Gobierno del Chaco, en Resistencia. Y después una serie magnífica de edificios ya con lenguaje o racionalista o brutalista. Arriba, las dos imágenes de arriba son de la Municipalidad de Córdoba, de Sánchez Elías Peralta y Agostini del año 53. Abajo el edificio de oficinas del Mercado del Plata frente al obelisco. A la derecha el edificio de la Telefónica, también de Cepra, en Buenos Aires, en Avenida Corrientes y Maipú del año 51. Toda la costanera de Corrientes, que le devuelve una visión al río de la ciudad, construida en el 47, con un conjunto de viviendas, el hotel de turismo y un lugar de remanso para la población sobre el Paraná. Y un conjunto magnífico de todos los correos. En este momento estamos en la Comisión Nacional de Monumentos por declararlos monumentos históricos nacionales. Ya hemos declarado en su momento a los hogares escuela de la Fundación Perón, y estamos ahora en proceso de declarar todo este conjunto, donde hay edificios como el edificio Movimiento a la izquierda en Buenos Aires, o uno de los conjuntos mayores, el de Córdoba, con el auditorio del Radio Nacional como parte del conjunto, otra más. Y los correos de Santa Fe, de Mendoza, de San Juan, de Mar del Plata, de Azul, de Neuquén y de Corrientes. Todo este conjunto de lenguaje absolutamente moderno, a partir del 49 en adelante, es uno de los aportes más importantes urbanos realizados por el primer peronismo. Estamos llegando a las imágenes finales. Todo va a estar bien, ya va a venir una ambulancia, ¿sí? Tranquila, tranquila.
Tranquila. Sí. Quieto. Usted viene conmigo. No puedo. Padre, usted viene conmigo. Despacio. Tranquila, María, tranquila. Despacio. Tranquila, María, va a estar todo bien, tranquila, respire. Respire. Cruza. Tranquila, María. Tranquila. Ahora va a venir ayuda, ¿sabe? Va a estar todo bien. Tranquila. No, María, tranquila. Tranquila, por favor. Tranquila, que tiene que... Cuidado. Voy a ir a buscar cosas para curarla, ¿sabe? Usted se tenía que quedar en la iglesia, esas eran las órdenes y usted no cumplió. Cuando vuelva Patricio va a tener que darle las explicaciones a él. Ahora se queda donde está. Nadie va a volver. Ya se dispersaron todos. Ya está. Ya se terminó todo. No, padre. Le dije que se detenga. Padre. Tranquilo. Volvamos para atrás. Usted no va a entrar a nadie más, padre, ¿me escucha? ¡Alto, mierda! Él no es el culpable de esta muerte. ¡Rápido! ¡Al convento! ¡Maleta de la iglesia! ¡Rápido! María Belén, ¡al convento! No, me tengo que quedar con María. ¡Usted no camina al convento! ¡No la voy a dejar sola a María! Virgencita. Yo la bendigo, María. Sí, bueno, un poco, como decía Alberto, no hay una pintura, no había una pintura por lo menos que
rindiera por lo menos un homenaje visual de esos terribles bombardeos. Y sin embargo todos los pintores, de alguna manera, todos los pintores con algún interés social, reprodujeron el Guernica, de alguna manera hicieron alusiones al Guernica, incluso al cuadro de Picasso fue reproducido por muchos otros pintores, Castañino, ¿no? Y nunca se ocuparon, pintores argentinos, nunca se ocuparon de los bombardeos de Plaza de Mayo, como una zona ciega, una zona de que no quisieron meterse con eso, ese odio tremendo, desencadenado de esa manera, de esa cosa incomprensible, la propia Fuerza Aérea bombardeando a su propio pueblo. Hay pocos registros históricos en el mundo de que eso pudiera suceder. Sin embargo, sucedió. Ese fantasma neurótico que decimos finalmente termina en una fábrica de cadáveres. Digamos, es una línea que lleva inevitablemente. Cuando se desencadena, esos fantasmas de odio pueden llevar a lugares increíbles, desde llevar a una terrible enfermedad y ponerse contentos porque alguien muera, hasta un bombardeo indiscriminado. La pérdida de ese otro se convierte en algo que hay que eliminar, que ya no es inhumano. Y eso le pasó al peronismo, insólitamente. Y bueno, en este cuadro un poco trato de reflejarlo de la manera, apropiándome un poco de la historia del arte. Ahí hay unas citas de Masaccio, esa pareja que sale del costado de la catedral, como la expulsión del paraíso, el famoso fresco de la capilla Rovelli. Y Tintoretto, está el traslado del cuerpo de San Marcos en esos dos que llevan ese herido, Tintoretto, Quirico en la atmósfera general, un poco metafísica. Siempre tengo una influencia también italiana. Y quise hacer así una pintura clásica, no quise estetizarla de otra manera más que apropiándome de los clásicos de la pintura. Así que bueno, una pintura de 3 metros de largo. Bueno, ahí está. A mí me viene a la cabeza viendo esto una de las palabras del Perón ya de tercera presidencia, en una entrevista que se le hicieron, si no me acuerdo mal, en una actualización doctrinaria y toma del poder, que circulaba clandestinamente en los 70, que la veíamos en unidades básicas o en casa de amigos, y allí creo que era en esa, que Perón dice, bueno, a mí no me echaron por lo que hice mal, a mí me echaron por lo que hice bien. Por esto un poco esta imagen final que queríamos poner es esto lo que había que acabar, con las 500.000 viviendas, con los diques, con los aeropuertos, con los hogares escuelas, con las unidades sanitarias, con los hospitales de vanguardia, con ese empoderamiento de la gente que no había tenido más que desprecio y apartamiento, y como no pudieron terminar de otra forma, lo terminaron así. Me parece que creo que hay una imagen más que es interesante porque marca un puente que cada cual verá dónde termina, la última imagen. ¿Qué es esto? Esto es un delito. ¿Se da cuenta que yo debería denunciarla por tener esto en mi casa? Le pido disculpas, señora. Lo saca inmediatamente. Lo rompe y lo tira a la basura. Le prometo que no lo va a volver a ver más. Lo rompe ahora mismo. Adelante mío. Esta conversación no termina acá. Barra todo. Bueno, nosotros terminamos esta imagen que puede ser un poco fuerte, pero que nos trae también una explicación de nuestra historia. Yo diría desde la Revolución de Mayo de 1810
todos nuestros enfrentamientos, los dos proyectos que siguen peleando el posible futuro de la nación. Saavedra contra Moreno, Castelli y Belgrano, San Martín arrinconado por una ciudad como la de Buenos Aires, que siempre se desentendió, una ciudad con amnesia americana, con la mezquindad de negar la campaña libertadora, los fondos los recibió O'Higgins y no jamás hubiera podido desempeñar el rol en Chile y en Perú, y con Rivadavia como un enemigo feroz de él hasta el último minuto, las guerras civiles del siglo XIX, la pelea de los conservadores contra el primer gobierno popular del siglo cuando arrinconaron en el 30 a don Hipólito Yrigoyen, la lucha ante el peronismo y el antiperonismo llega. Esto es una grieta, sí, pero es una grieta que no empezó en los últimos 10 o 12 años. Es una grieta que tiene que ver con una historia inacabada del país. Hay países que lo resolvieron más sangrientamente que nosotros, no es para aterrarse tampoco. Pero yo querría agregar a esto la idea de grieta. Si uno busca en el diccionario, la grieta es una unidad que ve su unidad precisamente amenazada por una dificultad en la superficie o, digamos, en la estructura. Es decir, una grieta puede estar en esta mesa, que es una unidad y se puede agrietar y entonces se puede separar en dos partes, por una grieta en una pared, pero es una pared. Ahí está el interrogante. Nosotros fuimos una nación, en serio, fuimos una unidad, en el fondo de los tiempos venimos de un lugar en lo que éramos una unidad, o nunca lo fuimos, o siempre hubo dos partes. Entonces no sería pertinente hablar de grieta. No hay ninguna grieta, es mentira. Hay dos partes, ¿no? O cuando se almorzaron a Pedro de Mendoza, los indios, eso era un lugar de unidad. Siempre hubo dos partes. Y ese es el problema. El problema es lograr la unidad. No que la unidad está amenazada. No está ninguna unidad que está amenazada. Siempre hay dos partes. Y bueno, acá lo vemos así. Una parte puede bombardear a la otra sin ninguna dificultad. Porque son dos partes bien separadas. Si no, no se podría pensar en eso. En un bombardeo, por ejemplo. Y bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Quedamos muy para atrás, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hablamos de arquitectura, creo que sí, pero hablamos de